gusto volverles a saludar y encontrarnos en el mejor tiempo, el tiempo del Señor, cuando podemos oír la voz del Hijo de Dios, como dice la Escritura allá en el libro de Juan capítulo 5, la hora es y ya llegó, cuando los hombres oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Yo creo y estoy plenamente convencido de que estamos en el mejor tiempo profético, el tiempo de la gracia de nuestro Dios, del favor de Dios, del año favorable del Señor. Y a la medida que el tiempo va pasando, la gracia de Dios se va multiplicando. Así lo dice el Señor en su santa palabra, que donde abunda más el pecado, sobreabunda más la gracia del Señor. Esto me habla de la plena misericordia del Señor. Porque cuando el hombre se va deteriorando más, el hombre lo va separando, el hombre lo va excluyendo de sus negocios, la sociedad lo va excluyendo de su comunidad. A la medida que el ser humano se va volviendo cada día peor en su conducta, en su moral, en sus sentimientos, como la Biblia lo dice claramente ahí en 2 de Timoteo 3, donde expresa que en el final de los tiempos los hombres irán de peor en peor, de mal en mal, engañando y siendo engañados. Y serán una de esas características terribles del reino de las tinieblas, es que serán amadores de sí mismos. Pero qué maravilloso es encontrarnos en este tiempo, en el tiempo en el que la gracia, el amor, la pasión, la benignidad, la bondad del Señor también se va multiplicando. Como que la misericordia de Dios se acrecenta más, se multiplica, se aumenta al ver la condición de los seres humanos. Al ver Dios la condición de los hombres que cada día se encuentran más enredados en las redes de las tinieblas, en lugar de que Dios los deseche, en lugar de que Dios cierre la puerta, en lugar de que Dios los elimine de sus propósitos, todo lo contrario. La Biblia nos expresa, nos explica, nos convence que el corazón de Dios está siempre atento, siempre dispuesto. Así lo dice la palabra, ¿verdad? El que a mí viene, aunque ande en tinieblas, yo no lo voy a echar fuera, sino que vendrá a mí y ya no andará más en tinieblas. Ya las tinieblas no tendrán poder contra él. Ya las tinieblas no van a poderle cegar. Ya las tinieblas no lo van a poder derrumbar. Ya las tinieblas no lo van a poder engañar, porque llegó la luz. Y la luz es Cristo. Él es la esperanza. Él es la solución. Él es la respuesta para todos aquellos hombres y mujeres que vivimos en esa sombra de valle de muerte. Estoy tan contento y creo que toda nuestra linda congregación de Ministerios Gloria Eterna estamos radiantes de felicidad. Estamos con aquel ímpetu de seguir aquel consejo de Santiago cuando él decía: acércate más a Dios y Él se acercará más a vosotros. ¡Qué invitación más solemne! ¡Qué invitación más importante y más valiosa! Y bienaventurados aquellos hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes y de toda edad que aceptan esta invitación valiosa, muy valiosa y gratuita a la misma vez. Isaías capítulo 55 dice: ¿por qué gastas en lo que no conviene? ¿Por qué inviertes en lo que no edifica? ¿Por qué continúas por esa senda que te empobrece, que te debilita, que te destruye? Pero la Biblia dice: vuélvete a Jehová,
el cual es amplio en perdonar, y hazlo pronto, mientras puede ser encontrado, mientras puede ser hallado. Ahí está el Señor aún, con sus brazos abiertos. Ahí está el Señor todavía, con el compromiso de sembrar en ti la semilla de la vida, la semilla de la eternidad, la semilla del poder, de la transformación. Hoy en este fin de semana, de verdad, con todo mi corazón lo hago público para honrar a nuestro Dios, porque Dios es fiel con aquellos que quieren hacer la voluntad del Señor y no su propia voluntad. Así lo expresó David: conviene que yo haga su voluntad y no la mía, porque cuando yo hago la voluntad de Dios, mi vida es remunerada. Cuando yo hago la voluntad de Dios y no la propia mía, mi vida va de gloria en gloria. Cuando yo hago la voluntad del Todopoderoso, mi vida, mi familia, mi reinado, mis bienes no solo están garantizados, no solamente son remunerados, sino que son guardados por la diestra de su poder. María así lo expresó también: que se haga la voluntad del Señor y no la mía. Y por esa causa todos los que quieran imitar tanto a David como a mí, como a todos esos hombres y mujeres de Dios, serán bienaventurados. Bienaventurado significa una persona digna de ser felicitada. Bienaventurado significa una persona digna de ser envidiada en el buen contexto de la palabra, y también significa una persona en una alta bendición. Eso significa bienaventurado. Por eso allá en Mateo capítulo 5 el Señor lo expresa y lo añade para que todos aquellos que escuchen su enseñanza sean bienaventurados, sean bendecidos, sean prosperados, sean envidiados. Dios quiere mostrar a tu vida cuán importante es anhelar ser una persona bendecida, ser una persona que marque la diferencia. El Señor dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que delante del Señor no se sienten ricos, no se sienten como la iglesia de Apocalipsis, de la Odisea, donde ellos decían: me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero el Señor les expresa su tremenda equivocación, diciéndoles: tú dices que eres rico, tú dices que lo tienes todo, tú dices que de nada tienes necesidad, mas escucha bien lo que yo te voy a decir, escucha bien lo que yo veo en tu corazón, escucha bien lo que yo te voy a declarar, y no solo a ti, sino a todos los que piensen como tú, con ese orgullo, con esa manera altiva de razonar. Yo te digo: eres pobre. Tú dices que eres rico, pero yo te digo: eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Por eso yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que de mí adquieras vestiduras para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que de mí compres colirio para que unjas tus ojos y puedas ver en el espíritu y no en el sentimiento y en la dimensión humana. Bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que siempre tienen hambre de Dios, aquellos que siempre tienen sed de Dios, aquellos que siempre anhelan conocer más al Señor. Así lo dijo a él muy claramente a través de uno de los grandes siervos de la historia, de quien hablo, de Jeremías, cuando el Señor le dice a él muy claramente que de él, que se acerque a él para que entonces pueda ser el portavoz del Señor, para que entonces él pueda ser guardado, para que él pueda ser su escudo. Así se lo refleja el Señor. Vuélvete a mí de todo corazón y delante de mí estarás, y si entresacas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz.
El Señor les expresa que es necesario que ellos rectifiquen. Y hay otra congregación ahí mismo en Apocalipsis que le dicen al Señor: nosotros somos pobres. Y el Señor le dice: tú dices que eres pobre, pero yo te digo, eres bienaventurado, eres rico, porque tu pobreza, según la interpretación de mi espíritu, ¿qué significa? Que tienes hambre, que tienes el conocimiento de que dependes de mí, que dependes de mi poder, que no confías en tu fuerza, que no confías en tu entendimiento, que no confías en tu prudencia. Y eso a mí me gusta, y yo te catalogo entre los bienaventurados, entre los que son altamente bendecidos, entre los que son envidiados por causa de mi gloria, y en aquellos que son dignos de ser felicitados. Hoy en esta semana, en este fin de semana, para la gloria del Señor, tuvimos un evento lindo en nuestra congregación. Tuvimos una gran sierva de Dios en esta campaña de 3 días, y doy gracias al Señor y doy gloria a Dios, porque hemos entendido que si Jehová no edifica la casa, en vano los edificadores. Si Jehová no respalda lo que hacen los edificadores, todo es vano, todo es estéril, nada fecunda, nada produce. Pero en el entendimiento de aquellos hombres de Dios, que es transportado a nuestra vida también, podemos entender que si el Señor no respalda lo que hacemos, aunque lo hagamos muy bonito, aunque lo hagamos muy lujoso, aunque lo hagamos muy pomposo, pero si el Señor no edifica, en vano lo que nosotros hacemos. Por eso me gusta la expresión de Pablo cuando él dice: y para no correr en vano. Pablo era un íntimo enemigo de no producir lo que él hacía. Era un íntimo enemigo de perder el tiempo. Era un íntimo enemigo de promover algo que no iba a suceder. Hoy vemos en este mundo que hay muchos ministerios, lo digo con respeto, promotores de la gloria de Dios, pero que a veces esa promoción va encubierta con un interés humano. Pero cuando lo que hacemos lleva una sola finalidad, que el reino de Dios sea exaltado, que el reino de Dios se acerque. Jesús lo dijo: el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se ha manifestado, el reino de Dios se ha dispuesto para que todos aquellos que quieran no solamente lo vean de lejos, pero que lo puedan absorber, que lo puedan disfrutar. Pablo decía que el evangelio que él predicaba no era comida ni bebida, sino que era poder de Dios, el evangelio que libera, el evangelio que da vida, el evangelio que devuelve la vista de los ciegos, el evangelio que cambia la sequía en algo nuevo, como aquel hombre de la mano seca, que el Señor le dijo: extiende tu mano seca, y al instante la sequía se fue. Oramos a Dios y Dios nos dio respuesta linda. Tuvimos 3 días de gloria muy lindo, y no lo digo en la carne, y no lo digo para tratar de promover nuestro ministerio, lo digo para entender los fundamentos, para entender las iniciativas, para entender los conceptos, para poder analizar que el Señor quiere glorificar su nombre. Así lo dice su palabra: he aquí que la tierra está llena de violencia, y por esa causa vino el diluvio. Pero también dice la Biblia, una promesa legítima, fiel y verdadera, que dio el Señor en esos tiempos en que la tierra se iba a llenar de violencia, en esos tiempos en que la tierra se iba a llenar de sodomía, en esos tiempos en que el hombre se volvería peor que una bestia, dice la Escritura, en esos tiempos en que el sello del reino de las tinieblas iba a comenzar a habilitar el corazón de los hombres. También dijo
el Señor muy claramente: he aquí que la tierra será llena de mi gloria. Es una promesa maravillosa. El Cristo resucitado lo confirmó muy sólidamente y le dijo a sus discípulos: ya no solo vayan a las ovejas perdidas de Israel, ahora vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero antes de ir, esperen en el aposento, porque es necesario que, para que sean verdaderos testigos de mi gloria, venga el Consolador, venga el poder, venga el Espíritu Santo, para que Él los guíe, para que todo lo que hagan sea por guianza de Él, para que cuando vayan a hacer algo indebido, Él los redarguya, para que cuando vayan a cambiar los fundamentos y los estatutos, Él los ubique, Él los oriente, para que se levante casa grande, para que se levante gloria grande, para que se levante el resplandor de la gloria del Señor, que es la única manera como esta tierra va a ser libre. Es la única manera como los hombres gadarenos van a ser libres. No importa que tengan legiones de demonios. Cuando Cristo hace acto de presencia, cuando Cristo manifiesta su poder, las legiones tienen que reconocer quién es Cristo. Así hablaron aquellos demonios diciendo: nosotros sabemos quién tú eres. Tú eres el Santo de Dios, tú eres el unigénito del Padre. ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? El Señor le dijo: no solo he venido a atormentarlos, he venido a sacarlos, he venido a desautorizarlos, he venido a libertar a los hombres que ustedes usaron su casa como guarida de demonios, dice la Biblia. Qué maravilloso y qué es importante que Cristo haga acto de presencia. Marcos capítulo 2 dice que Jesús llegó a una casa y la casa se llenó de tanta gente que no cabían aún fuera de la puerta. Es necesario edificar, es necesario construir, es necesario levantar la gloria de Dios, pero solo hay una manera como el Señor lo ha establecido. Si Jehová no edifica la casa, en vano los edificadores. Hoy, este fin de semana, me dio tanta alegría ver a los niños danzando, ver a los jóvenes quebrantados, no bajo el impacto de una emoción carnal, no bajo el impacto de una promoción humanista, no bajo el impacto de una voz bonita o de unas cuerdas de una guitarra sonando bonitas. No, 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 eso sería vanidad. Eso no sería el éxito total. El éxito total es cuando el Señor se levanta de su trono y desciende. Ahí es donde las almas son libres. Ahí es donde los jóvenes comienzan a sentir el toque del Espíritu. Donde los niños lloran, los jóvenes lloran, los adultos lloran, quebrantados en el alma, quebrantados en el Espíritu. Que Dios siga desarrollando esa gloria maravillosa a través de casas que no son casas de índole privado, que no son casas contratadas por el hombre, que no son casas bajo un lease humano, bajo una renta humana, con un propósito ajeno a los deseos de Dios. Una casa que sea edificada con piedras vivas, dice Pedro. Un edificio que sea levantado con piedras vivas, siendo Cristo la piedra angular. Es maravilloso ver la respuesta de Dios. Eso nos motiva, eso nos alienta, eso nos quebranta, eso nos hace postrarnos como la mujer del flujo de sangre, después que recibió su sanidad, después que recibió el favor de Dios, después que recibió el milagro, cuando nadie la pudo ayudar, cuando se gastó todo cuanto tenía buscando una respuesta a su terrible necesidad. Pero cuando tocó a Cristo, el milagro vino. Y dice la Biblia que aquella mujer se tiró a los pies de Cristo agradecida. Se tiró a los pies de Cristo contenta por haber recibido el milagro del Señor. Hoy es muy triste ver cómo Dios actúa en su inmensa gracia. No hay nada más triste que ver
una familia, que ver un hombre, una mujer, un joven recibiendo el favor de Dios, recibiendo el milagro de Dios. Sin embargo, siguen en la senda de la injusticia, de la indiferencia, de la ingratitud. Pero el Señor está todavía ahí, llamándote. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres tú ser parte de los bendecidos, parte de los prosperados, parte de los envidiados? Si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. El endurecimiento viene de Satanás. El endurecimiento viene del diablo. El Señor lo reprenda. Él es el que quiere endurecer el corazón. Pero Cristo ha venido para quebrarlo. Ha venido para hacerlo nuevo, como dice el profeta. Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón sediento, un corazón agradecido por la bondad del Señor.